Listo. Buenos días, tardes y noches, estimado público teleoyente. Soy Nika Rodríguez, estudiante de Economía, y con mucho orgullo les doy la bienvenida al programa donde llevaremos la economía al límite. Esto es Economía al Fallo. Para nuestro quinto capítulo, ¿no? ¿Quién diría que este proyecto ya estaría en su quinto capítulo, ¿no? Y cumpliendo ya su segundo mes, ¿no? Entrando al segundo mes. Y por supuesto, con los números tan buenos, que esto sin duda es gracias a todos ustedes, nuestro estimado público, ¿no? Pero bueno, sin querer dilatar más el asunto, vamos comenzando, ¿no? Pero obviamente no me encuentro solo, nos acompaña nuestro buen amigo, el doctor Enrique Cornejo, ex ministro de Transporte y Comunicaciones, el señor Carlos Gálvez, ¿no? Es presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía del Perú, y por supuesto, el invitado de esta semana, ¿no? El doctor Carlos Aquino, director del Centro de Estudios Asiáticos de San Marcos y docente ilustre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Y quién mejor que él para acompañarnos a abordar el tema de esta semana, ¿no? El salto industrial. ¿Puede el Perú replicar el modelo del sudeste asiático? Y por supuesto, ¿quién mejor para comenzar, ¿no? Que nuestro invitado estrella, ¿no? Nuestro fichaje galáctico esta semana. Por favor, doctor Maquino, si desea, podemos comenzar con usted. Hola, hola. Hola, Matías. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación y felicitaciones por el panel que tienen ahí con Carlos y Enrique, por supuesto, y el tema también muy, muy interesante, ¿no? Bueno, sí, pues yo creo que la experiencia del sudeste asiático puede ser o debería ser un buen ejemplo para el Perú, por una sencilla razón, ¿no? Miren. Yo fui a estudiar a Japón en el 85, becado por el gobierno japonés, y mi intención original era estudiar la experiencia de desarrollo económico de Japón, ¿no? Un país que había terminado destrozado en la Segunda Guerra Mundial en recursos naturales y cómo se convirtió en 30 años, poco menos de 40 años, 30 años prácticamente la segunda economía más grande del mundo, ¿no? Pero me di cuenta de algo fundamental, ¿no? Que Japón es un país pues maravilloso, impresionante, desarrollado, pero es un país realmente muy distinto del Perú, ¿no? Japón nunca fue colonizado, es un país étnicamente homogéneo, no tiene recursos naturales, es un país totalmente distinto del Perú. Entonces yo dije, ¿por qué no estudiamos mejor la realidad de unos países que se parecen más al Perú, ¿no? Y miren, hay en el sudeste asiático, ¿no? Porque Corea también es un país muy bueno, interesante, China también, pero son muy distintos que el Perú. Pero los países que más se parecen al Perú son los países del sudeste asiático, ¿no? Estamos hablando de los países, pues, que comienza desde Vietnam, pasando por Tailandia, Malasia, Indonesia, Filipinas, Singapur, por mencionar alguno de ellos, ¿no? Y justamente ahí me concentré en mi estudio. Y miren, solo voy a mencionar unos ejemplos. Fíjense, Malasia. Malasia es un país que en el año 70, 1970, o sea, no hace muchos años, se parecía mucho al Perú. Era un país, fue colonizado, en este caso por los ingleses. Es un país que tiene bastantes recursos naturales, principalmente energéticos, minerales, estaño, principalmente petróleo, gas. Es un país multiétnico como el Perú el Perú le gana porque Perú consiguió su independencia en 1821, pero ellos recién consiguieron su independencia después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y en 1970 se parecía mucho al Perú. ¿Por qué? Porque era un país, pues, de un PIB per cápita bajo, poquito solo más alto que el Perú, tenía una población un poco menos que el Perú y su economía era similar, ¿no? Prácticamente exportaba, producía materias primas y exportaba prácticamente materias primas, e incluso está mucho más desventajoso en el Perú en el tema de la canasta exportadora, porque el Perú, si bien es cierto, hasta ahora también mucho lo que exporta es materias primas, pero estamos muy diversificados, ¿verdad? Tenemos cobre, oro, plata, tantas cosas más, pero Malasia en 1970 exportaba prácticamente estaño, era el mayor productor mundial de ese metal y petróleo y gas. Prácticamente eso cubría el 95% de todas las exportaciones. Y en el 70 justamente empezó un cambio fundamental y ahora Malasia pues es una economía prácticamente bastante industrializada, prácticamente el 95% de lo que aporta son manufacturas. Y ustedes ven, por ejemplo, algo muy paradójico. Revisen el comercio de Perú con Malasia. ¿Qué le vende el Perú a Malasia? Le vende materias primas. ¿Y qué compramos de Malasia? Manufacturas. Por ejemplo, de Malasia vienen algunas computadoras, algunos artefactos eléctricos, ensamblado
por empresas japonesas, norteamericanas, hasta China están ahí. ¿Cómo lograron ese desarrollo industrial? ¿Cómo lograron de pasar en 50 años y pico de ser un país exportador de materias primas a ser un país realmente bastante industrializado? Bueno, brevemente les comento lo siguiente. Fíjense, en 1970 hubo un cambio en la política del gobierno, ¿no? El gobierno dijo, no podemos estar toda la vida produciendo materias primas, debemos industrializarnos, siguiendo el ejemplo justamente del Asia, de Japón, ¿no? Había un primer ministro muy famoso, Mohammad Mahathir, que ha sido ministro varias veces, que tiene como 100 años, creo, y sigue activo en la política, imagínense ustedes. Entonces, este señor dijo, bueno, antes de eso sucedió algo interesante en Malasia. En 1970, a ver, Malasia es un país multiétnico, ¿verdad? Donde la mayoría son de la raza pues malayo-polinesia, pero había en ese momento un 30% de población china, ¿verdad? Y los chinos eran el que tenían el mayor poderío económico del país, el nivel per cápita más alto. ¿Y qué es lo que pasó? En 1970 hubo unos disturbios donde mucha de la población original malaya dijo, es injusto, ¿no? En nuestro país somos la mayoría del país, pero muchos de los negocios son controlados o por empresas transnacionales o por chinos. Hubo un disturbios, saqueos, y murieron decenas, centenares de chinos, o sea, población malasia china, y quemaron los negocios de muchos chinos. Entonces el gobierno se asustó, dijo, algo pasa acá, ¿no? Algo está mal acá. Entonces tomó una serie de medidas para industrializar el país, para pasar de solo exportar materias primas a productos manufacturados y para empezar a mejorar el nivel de vida de los malayos, porque el nivel de vida de los malayos era pues casi un tercio del nivel de vida de los chinos, ¿no? ¿Qué hizo? Dos cosas en principal, de las muchas que hizo. Primero, hizo una especie de reforma agraria, ¿verdad? Malasia es un país que tiene muchos selva como nosotros, ¿verdad? Se parece mucho, ¿no? Exportaba también caucho, perdón, también exportaba caucho, ¿verdad? Exportaba principalmente estaño, caucho, petróleo o algo de gas natural. Entonces, ¿qué lo pasó? Muchos malasios no tenían, muchos malayos, la población principalmente, ahí era un país obviamente bastante campesino todavía, ¿no? El 60% de su población está en el campo, trabajaban en las grandes plantaciones de los cuales ellos no eran dueños. Entonces, ¿qué es lo que dijo el gobierno de Malasia, no? Bueno, podemos expropiarnos, pero más que eso, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no colonizamos la selva? ¿Verdad? Entonces, desarrolló grandes plantaciones de caucho y también otros productos con la ayuda del Estado, ¿no? El Estado empezó a colonizar la selva, le dijo a los campesinos, ¿sabes qué? Yo te voy a vender esto, te voy a vender a un precio muy bajo y pagadero pues en 20, 30, 40 años, no págame cuando tú puedas, ¿no? Entonces hizo dos cosas. Primero empezó a mejorar el nivel de vida de los campesinos, que eran los más pobres, y segundo, la otra gran tarea, empezó el proceso de industrialización del país. Siguiendo el ejemplo, el primer ministro Mohamed Mahdi dijo, aprendamos del este asiático, ¿verdad? Aprendamos de Corea y aprendamos de Japón. Su famosa política de Look East Asia, ¿no? Miremos el sudeste asiático, no miremos tanto Europa, no miremos tanto Estados Unidos, miremos el sudeste, el Asia, el Asia oriental, miremos a Japón y Corea. Entonces empezó primero a implantar las famosas zonas francas, ¿no? Los parques industriales, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad, la primera vez que estuve en Malasia fue en 1987, o sea, 17 años después de que había empezado ese experimento, me fui a la isla de Pinang. Pinang es una isla que está cerca de la capital de Malasia y había una zona industrial y fue algo impresionante. Había grandes fábricas de Canon, de Dell, de IBM, de Hitachi, fábricas japonesas, coreanas no mucho todavía, europeas, de Estados Unidos. ¿Qué es una zona franca, un parque industrial? Es un lugar donde el gobierno establece pues una zona, usualmente cerca a un aeropuerto o cerca a un puerto, donde ofrece a los inversionistas extranjeros un lugar donde hay pues todas las facilidades para producir, ¿no? Agua, desagüe, vías de comunicación y todo lo demás, ¿no? Donde se ofrece incentivos a las empresas que vengan a traer sus materias primas, su viene de capital sin pagar arancel, le ofrece mano de obra barata, le ofrece incentivos para que los industriales utilicen la mano de obra que existe ahí y con eso elaboren sus bienes y lo exporten, ¿no? Y miren, en 17 años que yo había ido, el 87, ya ese lugar me parecía bastante industrializado. Solo le doy un ejemplo. En 1987 había una torre Comtar en Pinang de 64 pisos, que era el edificio más alto del
sudeste asiático y el segundo, tercero, no recuerdo bien, más alto de toda Asia, se puede imaginar. Entonces Malasia empezó así, pues dando incentivos a las empresas extranjeras para que puedan poder producir, pero obviamente ese fue el primer paso, ¿verdad? El primer paso fue traer empresas, ofrecer la mano de obra barata, pero obviamente Malasia no se quedó así, ¿no? Malasia no se ha quedado ensamblando productos. Al comienzo, obviamente, la mano de obra era barata, sin mucha calificación educativa, que ensamblaba televisores, radios y todo lo demás, pero Malasia dijo, como los otros países asiáticos, no todavía vamos a estar ensamblando estos productos baratos, queremos producir productos con más valor agregado. Entonces empezó a traer más empresas extranjeras con más tecnología, por supuesto, también empezó a educar más a su gente para que pueda, pues, ensamblar productos que requieren más conocimientos, más habilidades y todo lo demás. Y lo otro, obviamente, la educación del país, ¿no? En 1970 todavía, no sé exactamente cuánto de su población era analfabeta, pero en todo caso empezó a educar más y a formar universidades de primer nivel. Aparte, por supuesto, de China, Japón, Corea, Singapur, que son los países que tienen las universidades, o Hong Kong, que tienen las universidades más adelantadas de Asia, en verdad, en Malasia tienen muchas universidades muy buenas, donde, dicho sea de paso, van muchos extranjeros, porque Malasia es un país, y esa es una ventaja que le ha ayudado mucho para los negocios, por ejemplo, que hablen el inglés. O sea, fue una colonia inglesa, ¿verdad? Allá se habla el malayo, el idioma malayo, se habla el idioma chino y también tiene un porcentaje de población de la India. Entonces, prácticamente hablan tres o cuatro idiomas. Pero prácticamente todos los que han terminado la secundaria hablan el inglés y eso creo que ha sido un gran ventaja para poder atraer la inversión extranjera. Entonces el gobierno ofreció la infraestructura, ofreció el marco legal, el marco económico para atraer el capital extranjero, le ofreció la mano de obra barata al comienzo, e infraestructura. O sea, Malasia es un país que tienen solo un ejemplo. Ustedes saben que hasta 1997 el edificio más alto del mundo eran las torres de Petronas, donde se filmó las películas, creo, no me acuerdo, un actor famoso. Y miren, de los 20 edificios más altos del mundo, 3 están en Malasia, para que se den cuenta del desarrollo económico que ha tenido. Entonces, resumo mi primera intervención diciendo eso, ¿no? Malasia hace 50 años era un país que producía, exportaba mayormente materias primas, pero gracias al esfuerzo de industrialización que ha hecho su gobierno, ha pasado de producir, exportar materias primas a producir productos industriales, con ayuda en gran parte de las grandes empresas multinacionales que han venido, ¿no? Ofreció qué? Mano de obra barata, ofreció infraestructura, ofreció estabilidad política, estabilidad económica, creo que es lo fundamental para que un país pueda pasar de solo producir materias primas a producir productos industriales. Y creo yo que ese es un ejemplo de otros países, no es el único Malasia, que puede ofrecer una lección al Perú porque nos parecemos mucho en estos temas, ¿no? Sí, correcto, correcto, Carlos. Más bien me parece bastante interesante lo que mencionaba el tema universidades. Yo tenía la Universidad Estatal de Bakú, ¿verdad? Si no me estoy equivocando, que pasó del ranking 2500 a cerrar dentro del 500, las 500 primeras en la última década, ¿no? Y bueno, eso, No recuerdo, pero bueno, en todo caso tiene claro. universidades que están en varios rankings internacionales, ¿no? Y como te digo, como ofrece el idioma inglés y como es más barato pues estudiar que en Singapur o Japón, que es muy caro, en Malasia, además tiene el sistema británico, pues, ¿no? Y ese es un tema muy interesante. Es un país y el otro tema que creo que es importante, ¿no? Es un país musulmán, pero es un país musulmán moderado, una diferencia de Irán, los ayatolás o Afganistán, que es peor, ¿no? Ha tenido, para poner un ejemplo, ha tenido varias mujeres que han sido ministras, por ejemplo, ¿no? Uno camina por Malasia y además es un país multirracial, ¿no? Uno puede ser católico, budista, musulmán, no hay ningún problema. Entonces, para que vean cómo un país musulmán puede ser un país industrializado, porque pregona justamente el poder convivir con muchas otras religiones. Entonces, eso es lo que hace atractivo a Malasia, por ejemplo, ¿no? Por eso hay muchos extranjeros ahí, y chinos, japoneses, ahora, por supuesto, la inversión, sigue habiendo inversión importante, por supuesto, Estados Unidos y Europa, pero en los últimos años, como vemos, es evidente en Latinoamérica y más en Asia, el capital chino está ingresando de una forma excepcional por la cercanía geográfica también que tiene ahí, ¿no? Claro. Muchas gracias, doctor Aquino. Carlos, te veo desde hace un momento que estás con el bichito de la opinión, por favor, adelante. Sí, yo voy a soltar una reflexión más que
hacer una gran intervención, eh, porque yo siempre pienso en el espacio-tiempo histórico. Mm. Y cuando Carlos Aquino, mi tocayo, habla de la experiencia del sudeste asiático, de Malasia, y de la transformación de la industrialización, que he tomado nota a base de parques industriales, que claro, podríamos hacer, pero sobre la base de mano de obra barata, que esto, claro, en los años 70, 80 funcionaba. Hoy en día compites con gran inversión de capital, con equipos autónomos, robótica, y los equipos pues no descansan, no cobran vacaciones, tienen una productividad muchísimo más alta, y entonces puedes tener una altísima productividad y un muy bajo costo. Y por lo tanto, yo creo ciertamente que tenemos que ver la forma de atraer a grandes empresas, que estén dispuestas a hacer lo que le llaman los gringos nearshoring, o sea, acercarlos a la materia prima, porque además, estando en Sudamérica, estarían más cerca de sus mercados, Estados Unidos probablemente, que de Asia, ¿no? Pero encuentro esta cosa que eh, necesitaríamos que ellos estén dispuestos a invertir en equipos de alto costo, bienes de capital robotizados, automáticos y autónomos, para poder pretender competir. Yo quisiera darle un pequeño giro a esto, y como siempre he aprendido, hay que buscar el elemento diferenciador. Nosotros tendríamos que buscar no competir con lo mismo que compiten otros. Si otros ensamblan o hacen televisores en serie, o computadores en serie, o teléfonos en serie, y yo soy de los que cree que tenemos un nicho particular, que es en lo que se llama la industria tailor-made, hecho a la medida. Por eso es que, por ejemplo, sí creo en la industria naval, porque allí cada embarcación, cada buque, cada submarino, es diferente. Allí de nada te sirve o pretender una alta robotización, ¿cómo se llama? Ni equipos autónomos. Allí vas a necesitar más el trabajo de un, entre comillas, sastre, que te haga el terno a la medida, ¿no? Y nosotros allí tenemos, creo yo, una capacidad especial. Nuestra gente tiene habilidades técnicas, pero también artesanales, de gran calidad. Y entonces eso nos permitiría el poder competir con ventaja, aplicando tecnología como ahora se está planteando con la alianza con Hyundai Heavy Industries de Corea del Sur, para poder armar una industria naval potente que nos permita competir en el mundo. Probablemente también seamos capaces de ensamblar televisores y computadores, pero me parecería, y ahí quisiera nuevamente las opiniones tanto de mi tocayo como de Enrique, ver cuál es la percepción de ellos respecto de tratar de competir, llegando tarde, en una industria en la que ellos están posicionados, en la que ellos ya han hecho la inversión y han alcanzado niveles de productividad realmente importantes. Gracias, Carlos. Enrique, por favor, para poder cerrar esta mesa. Bueno,
Muy interesantes las opiniones, como siempre, en este panel. Lo primero es, estoy de acuerdo que los modelos no son exportables en sí mismos, ¿no? Uno puede tomar experiencias que pueden ser aplicadas al país, pero los modelos como tales siempre tienen algunas peculiaridades que tienen que ver con el espacio-tiempo, como dice Carlos, o que tienen que ver con la cultura, determinadas características culturales que no necesariamente se aplican aquí, aunque en el Perú tenemos otras que más bien podríamos poner en valor. Eso como un primer punto. Y efectivamente, cuando se produjo esa división internacional del trabajo, que fue la división internacional del trabajo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde Estados Unidos, como estrategia política, trata de que no avancen el comunismo con la Unión Soviética y para esforzarse en ese asunto, ¿no es cierto?, genera un multilateralismo, GATT 47, por ejemplo, que evidentemente sin el impulso de Estados Unidos no se hubiera logrado, y que tenía por objetivo consolidar, vamos a decir, en el hemisferio occidental, esta hegemonía económica y este desarrollo, digamos, con el liderazgo político de Estados Unidos. Pero ese elemento significó en contraposición que al abrir los mercados, habían otros mercados, justamente los países del sudeste asiático son los mejores exponentes de aquello, aunque ya Japón y Alemania habían hecho lo suyo antes, ¿verdad? Que empezaron a generar rendimientos espectaculares, productividades mucho mayores, y entonces lo que políticamente le sirvió a Estados Unidos en unas primeras décadas, económicamente le significó un problema serio. Su balanza de pagos empezó a tener serios déficits, ¿verdad? Y los pequeños y no tan pequeños, incluso los anteriores enemigos, Japón entre ellos y Alemania, ahora tenían economías que empezaban a crecer en nivel competitivo, diríamos ahora, muchísimo más que la propia economía norteamericana, ¿no? El presidente Trump, por ejemplo, creo que no se da cuenta de este tema, no quiere darse cuenta porque quiere volver Estados Unidos grande, pero sin apoyar justamente eso que la hizo grande en su momento, que fue la innovación tecnológica y el desarrollo relativo frente a otros países. Efectivamente, esa situación ya no se da ahora, pero sin embargo, la dinámica hace que haya otros elementos que aparecen donde algunas de las experiencias del sudeste asiático podrían incorporarse dentro de este nuevo escenario, con nuevos hegemonias, ¿verdad? Claro, está Estados Unidos, pero no es el mismo Estados Unidos de hace 50 años, está Rusia, que ya no es la Unión Soviética de la posguerra, ¿no? Y está, obviamente, China entrando disruptivamente y probablemente estará pronto India, ¿no? Que se dice que será otro actor en este siglo. En ese escenario, hoy día ya no podemos aspirar a pensar que el costo relativamente barato de la mano de obra va a ser el factor, porque ya, como se ha dicho, son otras las condiciones en este momento, la tecnología ya avanzó de una manera sustantiva, la inteligencia artificial está rompiendo todos los esquemas, pero sí, con las cadenas globales de valor, que es un elemento que se ha incorporado ahora dentro del escenario disruptivo mundial, resulta que no el sudeste asiático solamente, sino, por ejemplo, las cadenas logísticas que unen Asia con América o Asia con Europa o incluso dentro de la misma Asia, en fin, empiezan a ser importantes y las tecnologías empiezan a ser posibles, que lo que antes no era posible o no era conveniente económicamente, ahora sí lo sea. El mejor ejemplo de eso es el puerto de Chancay y su ruta directa, que en la ruta Shanghái está disminuyendo en 10 a 12 días el trayecto, lo que significa la diferencia entre la noche y el día para, por ejemplo, muchos productos de agronegocios de la costa peruana, ¿no? No solo para el Perú, sino para Sudamérica. Entonces yo creo que no son las mismas condiciones efectivamente de hace 50 o 60 años, pero hay otras condiciones que empiezan a ser interesantes y que Perú podría aprovechar. Ya digamos, Gálvez ya manifestó el tema vinculado a, digamos, el hecho de que tenemos una disponibilidad de recursos que pueden utilizarse con cadenas productivas que avancen, ¿no es cierto? Y yo agregaría la ubicación. La ubicación de Perú se convierte, guardando las distancias, en lo mismo que para Singapur significó la ubicación de su puerto en el escenario entre Asia, América y Oceanía. Es decir, un lugar por donde hay que pasar o por donde conviene pasar
¿no? Y que ya ha sido elegido por China y por los demás como el hub de esta parte del comercio entre Sudamérica y el Asia. Entonces, la ubicación más las materias primas, y agregaríamos efectivamente la capacidad de nuestra mano de obra muy creativa, muy hábil para encontrarle salidas que en el texto no se estudian, ¿verdad? Eso bien enfocado con un objetivo de incrementar productividad pueden ser los elementos que nos permitan a nosotros participar de una manera mucho más activa, pero también con valor agregado en este nuevo escenario. En ese sentido, yo aplaudo lo que se está empezando a pensar, a dibujar ya con auspicio de la CAF, del corredor logístico, por lo menos logístico en primer lugar, Ancón o Callao, Ancón, Chancay o viceversa, ¿no? Con su parque industrial de Ancón ya dibujado, ya en camino, y con sus zonas económicas especiales, no cabe duda que alguna caerá en ese corredor. Pues ahí ya tenemos un primer escenario muy concreto, con infraestructura de alto nivel portuaria, Callao, Chancay, pero también hay otros puertos cercanos, el aeropuerto, ¿no? Y espero también una conectividad por tren y por carreteras que pueda pronto ponerse a tono, ¿no? Pues ahí tenemos un escenario, pero pueden haber otros. Al sur puede haber otros, y en otras zonas del país. Ahora, eso respondiendo a la invitación de Carlos. Y yo creo que ahí efectivamente hay cadenas productivas que más o menos llaman a gritos y dicen, aquí estamos, ¿no? Una de ellas es la que tiene que ver con los derivados de metales no ferrosos y su vinculación con la metalmecánica. Justamente la metalmecánica peruana es la que, entre otras cosas, sirve a la industria naval, más la ubicación, ya tenemos la ecuación perfecta. Entonces los coreanos vienen y dicen, yo te transfiero tecnología, ahí tenemos el modelo que tenemos que empezar a buscar, ¿no? Entonces el litio que hay en Puno, también hay que ponerle transferencia de tecnología y poner en Puno una fábrica de baterías que haga baterías de litio, y así debemos tratar de buscar que en esas líneas donde tenemos todo este encadenamiento natural, pero también ya desarrollado por habilidades y por cultura, puedan formar parte. De hecho, cuando hablaba Carlos, yo recordaba que los confeccionistas, cuando vino la apertura comercial, que fue el año 91, si no me equivoco, es decir, se tuvo que, perdón, no el 91. En 94 se firmó Marrakech, en 2004, en 2005 se abrió el mercado de los textiles mundiales, porque Estados Unidos desapareció sus pararancelarios y sus aranceles en ese año. Entonces, todos compitieron ya en base a su precio. Y ahí ya no podíamos seguir exportando solamente por precio. Entonces nuestros exportadores, que son muy hábiles, con una mano de obra muy hábil también, empezaron a cambiar hacia elementos como los que propone Carlos. Y uno era el lead time, ¿no? Exportar con el menor tiempo de entrega, por ejemplo, al mercado norteamericano. Entonces, está bien, puede ser más barato los chinos, etcétera, los vietnamitas, ¿no? Pero ¿quién llega primero desde el momento que hacen el pedido con buena calidad? Nosotros, ¿no? Entonces empezaron a generar ahí un espacio de ventaja competitiva diferenciada, que sin duda es un ejemplo de lo que podría haber. Y en lo que respecta a lo que decía Carlos Aquino, me pareció muy interesante que enfocar el tema de Malasia por ser el que más se parece, digamos, ¿no? A la situación peruana, guardando siempre la distancia. Pero yo agregaría algunos temas generales que groseramente quisiera mencionar como común denominador de los países del sudeste asiático. Yo siempre me he hecho la pregunta, ¿qué han hecho esos países que nosotros no estamos acostumbrados a hacer o no hemos hecho? Yo creo que en primer lugar, todos, con diferencias en matices, tienen planeamiento estratégico a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, Singapur tiene planeamiento a 100 años, Japón, todos tienen planeamientos, escenarios de largo plazo. Y planifican con bastante seriedad y hacen el seguimiento, hacen las correcciones. Entonces tienen políticas de Estado y, parafraseando a la Mazzucato, tienen propósito como Estado. O sea, han decidido por dónde van y aparentemente han logrado un acuerdo político mínimo o social mínimo para que todos vayan de acuerdo a ese objetivo. Ese elemento no está en Perú. Aquí estamos discutiendo otra agenda y no nos ponemos de acuerdo ni siquiera en la manera, de repente, como vamos a enfocar sobre determinado tema la próxima semana. Ese espacio de diálogo, escucha, cierta paciencia, cierta capacidad para dejarse convencer y no solamente querer convencer, creo que es un tema asiático que bien podríamos tratar
de desarrollar aquí, no emulando a los asiáticos, sino emulando a los antiguos peruanos, que por miles de años también desarrollaron estas capacidades. Segundo, creo que estos países, con diferencias y matices, han logrado, especialmente Singapur, que lo he conocido, eh, evitar que las diferencias étnicas o de origen religioso se conviertan en elementos que lleven digamos, dividir, a crear espacios segmentados, a compartimentalizar la política y las decisiones que se toman. Y me pareció también extraordinario dos temas sobre ese punto en Singapur que yo pude apreciar. En primer lugar, las iglesias están en la misma cuadra. O sea, la iglesia budista, la iglesia musulmana, la iglesia hinduista, están una junto a la otra. No hay barrio musulmán, no hay barrio hinduista, no hay barrio, no, como hay en diferentes ciudades del mundo. Allí se integran. Incluso el Estado tiene una especie de, aquí le llamaríamos el bono de mi vivienda, techo propio, ¿verdad? Que te ayuda para la cuota inicial de un departamento. Allá también lo tienen, tiene otro nombre y es anterior a nuestro bono, pero ¿cuál es la característica que a mí me pareció muy interesante? El Estado da ese bono a la pareja joven que quiere la ayuda de su cuota inicial para su departamento, que es chiquitito, 40 metros cuadrados seguramente, pero con una condición. ¿Cuál es la condición? En el edificio van a vivir budistas, musulmanes, hinduistas. O sea, los obliga a integrarse, no a separarse. Y esto me parece que es un elemento fundamental para explicar por qué allí no hay estos conflictos de origen étnico o incluso religioso que en otros países sí existen. Quería aportar estos temas y, por supuesto, seguir en el diálogo para poder enriquecer lo que está muy interesante. Correcto, gracias Enrique. Disculpa bien que te robe un segundito la pregunta, ¿no? Tú sabes que nos debemos al público y justo al momento de dar un pequeño spot que vamos a tener acá al doctor Aquino, nos mandaron una pregunta, ¿no? A ver, justo aquí la tengo preparada, que es el de Josex 12, bueno, 124, ¿no? Que nos pregunta, ¿es posible replicar un modelo de industrialización tan agresivo como el de varios países del sudeste asiático en un contexto como el peruano, donde la falta de continuidad política y el alto grado de informalidad social parecen ir en contra de la disciplina que exigen estos modelos asiáticos? ¿O es que el Perú necesita encontrar su propio camino, adaptado a nuestra realidad mestiza y descentralizada? Por favor, doctor. Gracias, gracias. Bueno, interesante pregunta y que me da pie también para comentar a las intervenciones que ha hecho mi tocayo y Enrique, ¿no? Bueno, primero, no hay modelo que se pueda duplicar, copiar, ¿no? Si se copia, fracasa, ¿no? Lo demuestra el ejemplo de Japón, lo demuestra el ejemplo chino, por ejemplo, ¿no? Cómo bajo un régimen comunista sigue desarrollando usando métodos capitalistas, ¿no? Entonces, cada país debe encontrar, pues, su camino al desarrollo. Pero obviamente hay factores que pueden desarrollarse. Por ejemplo, hablando del tema de la industrialización, ¿no? Eh, eh, y me parece muy bien que mi colega Carlos Gálvez haya puesto el ejemplo de la industria naviera de Chancay, porque en verdad, como se dice, y justo el día, mañana de una conferencia en la Universidad de Ciencias Humanidades que está aquí en la Unión Universitaria, creo que es Los Olivos, sobre justamente el puerto de Chancay, ¿no? Cómo la construcción de una infraestructura logística de ese nivel puede ayudar a que el Perú pueda, ojalá, industrializarse y a incrementar relaciones con el Asia-Pacífico. Fíjense, yo creo que el puerto de Chancay, como ya lo ha dicho muy bien Enrique, no solo ofrece esa posibilidad de conectarnos menos días al Asia, sino lo que el puerto Chancay puede traer, la construcción de la zona económica especial de Chancay, del parque industrial de Ancón, que dicho ese paso ya se le dio a una empresa china que pagó 180 millones de dólares para tener la concesión del parque industrial de Ancón. Se supone los ferrocarriles que pueden construirse o deberían construirse, ¿no? Conectando Lima al norte, Lima al sur del Perú, o Lima, o perdón, Perú, Chancay a Brasil, ¿no? Yo creo que esa es una oportunidad para poder realmente pasar de ser un país que solo produce en gran parte bienes con poco valor agregado a bienes con más valor agregado. Ahora, el tema de qué se puede producir, ¿no? Sí, yo también soy escéptico, yo a veces he escuchado decir, ¿no? El puerto de Chancay o en la zona económica especial
de Chancay, en el Parque Industrial de Halcón, vamos a poder producir, por ejemplo, autos eléctricos BYD, vamos a producir televisores radio. Yo la verdad, en eso soy un poco escéptico, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con lo que se dice que en verdad la mano de obra barata ya no puede tener ese papel que quizás ha tenido en los países del sudeste asiático, pero aquí yo hago yo hago un paréntesis. Es interesante cómo estos temas han evolucionado en el tiempo. ¿Recuerdas tú, Enrique, creo que tú, Galvez también, Carlos, en los años 70 se decía, por ejemplo, ¿no? Las materias primas ya no tienen mucho que ver en el papel del desarrollo económico europeo. Van a ser reemplazados por materiales sintéticos. El cobre ya fue, el caucho ya fue, el petróleo ya fue. Y miren ustedes cómo vivimos un punto en materias primas. Lo mismo, la mano de obra, ¿no? Barata, ¿no? Yo recuerdo, yo soy profesor de Economía Internacional, enseño Economía del Desarrollo, Desarrollo Económico Sudeste Asiático. En 1979, en diciembre de 1979, recibió el Premio Nobel de Economía Sir Arthur Lewis, ¿verdad? Este economista británico, ¿no? Y él, cuando los premios Nobel de Economía reciben su premio, obviamente dan una lectura, ¿no? Un quiz, ¿no? Un quiz piece, ¿no? Y miren ustedes, el título de su conferencia fue La desaceleración del crecimiento económico. Él decía, pues el mundo ingresa a un periodo donde probablemente la economía va a crecer menos y el motor de desarrollo que ha sido, por ejemplo, de Japón, de Corea, de Taiwán, de estos pequeños tigres, ¿no? Ya no va a ser algo que domine en el futuro, porque los mercados tradicionales de Europa, de Estados Unidos, se están cerrando. En todo caso, no va a haber, decía, en una parte decía, probablemente el mensaje era esto, ¿no? Probablemente ya el mundo no va a poder tener países que surjan o salgan del desarrollo exportando grandes cantidades como lo ha hecho Japón, Corea, Taiwán, Singapur y Hong Kong, que en ese momento eran Japón y los cuatro pequeños tigres, ¿no? Corea, Japón, Singapur y Taiwán. Y qué irónico, porque justo China se había abierto un año antes. Y China en los años 90 empieza a inundar los mercados del mundo con el tema de la mano de obra barata. Ahora, obviamente en el caso de Perú no tenemos la suficiente mano de obra barata para hacer eso. Yo creo que, por ejemplo, la mano de obra barata va a cumplir, o podría cumplir, si el gobierno indio se decide por eso, la mano de obra barata puede todavía cumplir un rol. No en el caso de Perú, porque no tenemos tanta mano de obra barata, pero en el caso de la India sí, ¿no? Pero en todo caso, eso dejando a un lado, en el caso específico del Perú, miren, le voy a poner un ejemplo concreto, que siempre lo pongo en mis conferencias, ¿no? ¿Cómo el Perú, por ejemplo, podría aprovechar el puerto de Chancay, podríamos empezar a producir productos con más valor agregado? Nosotros, el Perú, por ejemplo, tenemos la selva, ¿no? Habitantes del territorio de la selva, ¿verdad? Nuestro territorio es mucho más grande que Chile. Chile, ¿cuántos bosques tiene en su país? Probablemente tenga la tercera o cuarta parte de los bosques que tiene el Perú, ¿no? Pero ¿saben cuál es el tema? No hay estadísticas completas del año 2025, así que no la conozco, pero el año 2024, Chile exportó 6.000 millones de dólares en madera, celulosa, papel, parquet, esos muebles desarmados que seguro todos lo tenemos en nuestra casa. ¿Y cuánto creen ustedes que exportó el Perú? No llegó ni a 300 millones de dólares. Otro ejemplo, no yendo al sudeste asiático, ¿eh? Porque algunos me han dicho, y tienen razón, el sudeste asiático es muy diferente, y estoy muy de acuerdo con eso. Otro ejemplo, Chile. Chile hace 5 años, 6 años, no exportaba nada de litio. ¿Saben ustedes cuánto exportó el del litio Chile el año pasado, el año pasado? 7.000 millones de dólares. Y está empezando pues a salir. Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos. Yo también soy muy escéptico que en el Perú vamos a exportar autos o producir autos. Yo no creo que. Y no necesitamos tampoco, en realidad. Pero, por ejemplo, ese ejemplo de la madera, ¿no? Tenemos toda la madera en la selva, pero ¿por qué no podemos exportarle y menos en producto pesado? Porque no tenemos pues las vías de comunicación, ¿no? Y para eso la vía de comunicación no necesita tanto el tren bioceánico, ¿no? En realidad, para traer la madera se necesita hacer los ríos navegables de la selva. Los ríos, en muchos países, en Japón, pero más en Europa, han sido las carreteras. En China, el río Yangtze, el río Amarillo, son grandes autopistas donde van barcos y traen la carga del interior del país, ¿no? Que China tiene muchos lugares, Wuhan, Sichuan, que son Sichuan es una ciudad que tiene más habitantes que el Perú y su PIB creo que es el doble, el triple del Perú, ¿no? Entonces,
¿Por qué no hacemos ese desarrollo de infraestructura, ¿no? Para traer los productos, las grandes materias primas que tenemos de la selva del Perú, de la sierra del Perú, a poder industrializar? No necesitamos fabricar automóviles. No creo que tengamos la capacidad, ¿no? Ustedes saben que para que un país pueda, le pongo un ejemplo, para que un país pueda ser competitivo en automóviles, podría producir por lo menos 100.000 autos. Nosotros en la época en que ensamblamos autos, en los años 70, 80, los jóvenes como Matías quizás no recuerdan, ensamblamos autos. Teníamos varias empresas aquí, ¿no? Pero ¿cuánto producíamos al año? 30.000 autos al año. Con eso ninguna empresa va a ser competitiva en el mundo, ¿no? Y más si lo vendes en tu mercado interno. Entonces, yo creo que hay vías que el Perú puede aprender del este asiático. Pongo algo más, el tema del gobierno, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas, si a mí me preguntan, por ejemplo, cuáles son las lecciones que puede aprender un sudeste asiático, yo menciono varios. Por ejemplo, de infraestructura, yo lo he mencionado, ¿no? Si se ha desarrollado un sudeste asiático es porque tiene, obviamente, carreteras, puertos, aeropuertos. ¿Cómo queremos una de las grandes cosas que a mí me... ¿Cómo queremos que el Perú sea un país unificado si no podemos tener una carretera a Huancayo, de donde viene todavía gran parte de la despensa alimentaria del Perú? No tenemos una carretera central que se ha hecho hace cuántos, 50, 60 años. Es increíble en realidad. Uno de los grandes fracasos, me parece, del Perú, por ejemplo, es el tema de la conexión ferroviaria. Ustedes saben que el Perú fue el primer país en Sudamérica que hizo un ferrocarril. El Callao, de Lima a Callao, se empezó en 1850, terminó en 1852. Al momento de la guerra con Chile, el Perú tenía uno de los sistemas de desarrollo ferroviarios más desarrollados de Latinoamérica. Teníamos ferrocarriles en el norte, en el centro y en el sur. Claro, no era para pasajeros, más era para carga, ¿verdad? En el norte era para caña de azúcar, el algodón, en el centro para los minerales, en el sur para la lana y todo lo demás. ¿Qué pasó con la guerra con Chile? La guerra con Chile vino, los chilenos quisieron pues quebrar al país y lo lograron, se llevaron hasta los rieles de los ferrocarriles, ¿no? Pero no le echamos la culpa a los chilenos. El problema fue, ¿qué pasó con los gobiernos siguientes? ¿Por qué no solo no reconstruyeron, sino ampliaron la red ferroviaria? Yo creo que el Perú hubiera sido un país distinto, hubiéramos sido un país desarrollado ahora. Entonces, eso es lo que falta en el Perú, pues somos un país que tiene costa, sierra y selva que está todavía prácticamente desconectado, ¿no? Y no solo el ferrocarril, ¿no? Tenemos el tema de la librería Masorio, que dicho sea de paso, ustedes saben que en 2019 se licitó la obra para hacer los ríos navegables en la selva. ¿Por qué grandes barcos no pueden circular en los ríos de la selva? Marañón, Ucayali, que conectan al Amazonas, ¿no? El Amazonas no es todo, hay ríos que lo conectan, ¿no? Necesitaba dragado, ¿no? Para hacer más profundo y para que grandes barcos puedan circular. Se licitó, ganó una empresa china asociada con una empresa peruana, Sino Hidro. ¿Qué pasó? Esa empresa china trajo su maquinaria, después vino la pandemia, pero tuvo problemas, tuvo dos tipos de problemas. ¿Por qué no se hizo el trabajo? Tuvo problemas con la comunidad nativa y parece que hubo problemas técnicos, ¿verdad? Parece que el estudio técnico que se hizo para hacer el dragado de la selva no fue bien hecho y la empresa china pues dijo, acá no puedo hacer nada, ¿no? Porque primero el estudio técnico no está bien hecho y segundo se opone la comunidad. Entonces, yo creo que en el tema y eso nos da pie para otro tema, que también lo ha mencionado muy bien Enrique, en el tema de la planificación y todo lo demás. Pero comentaba, ¿no? ¿Qué se necesita? Infraestructura, meritocracia. Yo creo que ese es uno de los temas fundamentales en Asia, ¿verdad? En cualquier país que ustedes vean, sea el partido en China, donde domina el Partido Comunista, o en Japón, que es un país capitalista, en Singapur, hay una meritocracia. Puede cambiar el presidente, puede cambiar el gobierno, pero prácticamente el aparato estatal se mantiene. Incluso en Japón es algo más interesante. Ustedes saben que en Japón, desde 1955, hay un solo partido que domina el poder, ¿no? Mire, es un solo partido, el Partido Democrático Liberal, que acaba de ganar otra vez otra elección abrumadora, ¿no? Con la primera ministra Sanae Takaichi. Solo ha estado seis años fuera del poder en estos prácticamente 50 años, ¿verdad? Pero ha tenido como 30, 35 primeros ministros y ha habido muchos más cambios de ministros, ¿no? Cuando cambia de gobierno en Japón, obviamente cambia el primer ministro, cambian los ministros, tiene dos viceministros, un viceministro parlamentario que viene del Congreso, político, y otro viceministro que es un burócrata de carrera, ¿verdad? Y quizás el ministro pone algunos asesores, pero no cambia el aparato estatal, ni en China ni en Japón. Y no solo eso, hay meritocracia. ¿Qué significa? Que los que entran a trabajar al Estado tienen que pasar un examen. Es mucho más difícil que ingresar a San Marcos, por ejemplo, ingresar a trabajar al Estado en China, Taiwán, Corea, Singapur y todo. Entonces, es el tema, pues infraestructura, meritocracia, educación, por supuesto, cero
permisividad a la corrupción y todo lo demás. Ahora, la pregunta específica decía, claro, no podemos, y la respuesta es esta, no podemos copiar el modelo económico, político, social asiático. Tenemos que adaptar a las condiciones del país. Pero como les digo, hay ejemplos del Perú, ¿no? O sea, está el ejemplo exportador chileno. Termino con esto. En 1970, ¿qué exportaba Chile? Chile solo exportaba harina y pescado y cobre. ¿Y ahora qué exporta Chile? Todavía Chile, casi la mitad exporta cobre, porque Chile tiene inmensas cantidades de cobre, ¿no? Pero exporta, por ejemplo, agroindustria, algo que felizmente el Perú le estamos ganando en eso, exporta vino, por ejemplo, ¿no? Exporta litio, por ejemplo, ahora exporta productos de madera, por ejemplo, y el Perú tiene muchas más oportunidades de exportar que Chile, porque tenemos mucho más recursos. Entonces yo creo que hay cosas que se puede aprender de algunos países, obviamente adaptando a la condición. Y menciono el caso de Chile, ¿saben por qué? Porque Chile también aprendió de Asia. Miren, Chile en 1970 decía solo exportaba esos productos, ¿no? ¿Qué pasó? Dio el golpe de Estado a Pinochet, y la comunidad europea se le cerró por el tema de derechos humanos, Estados Unidos también le puso sanciones económicas por el tema de derechos humanos. ¿Qué hicieron los chilenos? ¿Qué hizo el gobierno militar? Dijo, ¿qué vamos a hacer? Se nos han cerrado los mercados de Europa, de Estados Unidos, y no solo eso, dijeron, los militares dijeron, no, Chile no puede exportar toda su vida pues solo estos productos, ¿no? Necesitamos diversificar. ¿Y qué creen ustedes que hizo? Pidió que una misión de JICA, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, viniera y le dé recomendaciones para ver qué Chile puede hacer. ¿Y qué creen ustedes que le dijeron los japoneses? Miren ustedes, ¿por qué no venden salmón? En el norte del país pues está muy contaminado por las mineras, pero en el sur tienen el mar ahí, los ríos que pueden... trajeron las hueveras de salmón de Hokkaido y hicieron ese empresa. Entonces yo creo que los chilenos han aprendido cosas de Asia, obviamente no todo, pero las cosas que se puede hacer, y el Perú tiene muchísimas más oportunidades de aprender. Y el puerto de Chancay nos ofrece esa posibilidad. Entonces yo creo que en realidad se puede aprender muchas cosas de Asia, obviamente no copiar. Si copiamos podemos fracasar, pero el ejemplo asiático está ahí y ofrece muchas oportunidades. Y algunos países lo han aprendido, Chile lo aprendió. Correcto. Gracias, Carlos. Me pareció increíble que toques justo el tema de la meritocracia, ¿no? Debes conocer el famoso examen de admisión chino, ¿no? El Gaokao. Claro, Si no me claro. equivoco, el año pasado lo dieron 13.5 millones de chinos. Imagínense un examen de admisión que lo den 13.5 millones de personas y se paraliza todo, por lo que tengo entendido, ¿verdad? Como en Corea y en Japón también. Sí, 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 sí. correcto. Es un No vuelan examen que aviones porque hace ruido, para que los chicos se sí, concentren en los sí, exámenes. Es inclusive las impresionante. fuerzas policiales ayudan a los estudiantes a llegar rápido, la gente no va a Claro, claro, trabajar, es claro. una cuestión de que el país se paraliza por un día para un examen. Y Y ahí donde, justamente, ¿por qué? Permíteme, porque justamente como son países que no tienen recursos naturales, saben que tienen que depender pues de la meritocracia. El Perú puede darse el lujo de exportar materias primas. Allá no, allá tienen que comprar nuestras materias primas, la procesan, le dan valor agregado y nos la venden. Y para eso, para darle valor agregado, pues, obviamente tienen que ir a la universidad, desarrollar ciencia y tecnología y todo lo demás, ¿no? Por supuesto. correcto. Y como dato de color, ¿no? Justo lo que estaba mencionando, ¿no? Eh, Chile de área forestal tiene el 23.8% del total de su territorio, mientras que el Perú tiene 56.3%. O sea, es una total locura la gran diferencia en territorio forestal y sobre todo lo que no terminamos por exportar, ¿no? Ah, Pero perdón, bueno, y sí, parte importante de esos bosques que tiene Chile lo ha sembrado, ¿ah? O sea, lo ha reforestado. Chile corta un árbol y siembra dos. Si correcto, no se acaba correcto. su... Bueno, lamentablemente el tiempo no apremia, pero no podemos irnos sin nuestro participante que siempre nos acompaña en Internaciones. Por favor, señor Galvez, una última intervención ya para darnos cierre. A ver, quiero rescatar varias de las cosas que ha mencionado mi tocayo. Este, yo no me niego al copiar. La verdad es que justamente los países del sudeste asiático y Japón mismo, comenzó copiando, mejorando y aplicando Mejorando y aplicando, exactamente. a sus propias condiciones, ¿no? Ujú. Entonces, copiar no es malo per se, es una buena manera de acortar camino. Sin embargo, creo que uno de los talones de Aquiles nuestro es la educación.
cierto. Porque lo que nosotros, si queremos pasar a una etapa superior, lo que necesitamos es eh, desarrollar, crear conocimiento y generar nuestros propios monopolios, porque ahí es donde gana, ahí es donde se gana, cuando tienes tu monopolio. Son monopolios relativamente efímeros, relativamente de corto plazo, porque una vez que ya está en boga, se convierte en un commodity rápidamente y va a ser copiado, ¿no? Pero ahí está el asunto. Y entonces la primera pregunta es, ¿cuántas universidades tenemos en el Perú dedicadas a la investigación y al desarrollo? Y ojo, recibimos inmensos recursos fiscales para investigación que no se están utilizando. Yo que estoy pegado al sector minero siempre reclamo, ¿por qué es que nuestros estudiantes universitarios y graduados jóvenes no están haciendo la investigación del subsuelo, que es la exploración, ¿no? La geología regional no se está haciendo y por eso es que tenemos tantos conflictos peleándonos por meternos a las concesiones existentes cuando tenemos 56 millones de hectáreas inexploradas y que nadie las está mirando. ¿Por qué es que tenemos ahora esta crisis generada porque solamente estamos produciendo el 10% de los hidrocarburos que necesitamos? ¿Hay acaso investigación geológica petrolera? Tampoco la hay. Estamos levantándonos la visera para desarrollar sistemas de exploración con tecnología moderna que nos permita hacer perforaciones horizontales sin impactar áreas naturales protegidas. Allí tenemos el candamo, allí tenemos reservas y no las estamos mirando. Escuchaba atentamente a mi tocayo y el tema de las maderas procesadas. Ahí yo creo, y no quiero ser irreverente, pero, pero sí, nos están haciendo falta las vías fluviales, porque lo que tenemos que hacer es, si tenemos el recurso maderable en la selva, lo que tenemos que hacer es tratarlos y procesarlos en la selva y Claro, claro. exportarlos por el Atlántico. No tenemos por qué tener Cierto, cierto. la restricción de tenerlo, de cruzar la sierra y llegar hasta el Callao o hasta Chancay para exportarlo. Entonces, pero justamente esta experiencia fallida de no haber podido desarrollar las vías fluviales como debieran, pasan por un tema educativo y cultural. Y todo esto es falta de continuidad en políticas de Estado que mencionaba Enrique, que no se está manejando. Y entonces eso es un problema serio. Y yo quisiera, antes de pasarle la pelota a mi tocayo, hacer dos atingencias. Uno, perdón, Enrique, antes de pasar la pelota a Enrique, uno es el tema de las oportunidades de precios de metales. El cobre está en unos momentos espectaculares, pero todos aquí sabemos que cuando los precios suben, inmediatamente aparecen los productos sustitutorios. Ya sabemos que en líneas de transmisión el cobre fue sustituido por el aluminio acero. No tan eficiente en la transmisión como el cobre, pero en el balance económico es tanto menos lo que cuesta ese acero aluminio respecto al cobre en comparación con la eficiencia de la transmisión, ¿no es cierto? Y, y eso es un punto importante porque en estos momentos ya se están desarrollando conductores de cerámico y esos conductores de cerámico son altamente eficientes, con mínimas pérdidas en transmisión, disipan mínimo calor
y por lo tanto, y ya hay un avance productivo. Yo estaba en contacto con su creador en Dinamarca, está bastante avanzado. Entonces, si se nos duerme el piojo, vamos a perder la oportunidad. Y, y bueno, la pasada de pelota a Enrique es con el tema de los ferrocarriles, porque todos sabemos que hablamos de ferrocarriles, pero también tenemos que ser conscientes que hay ferrocarriles de diferentes diseños, de diferentes velocidades. Si aumentas la velocidad, el CAPEX se te dispara. Y por otro lado, siendo el CAPEX tan alto, si no tienes la carga, la demanda de transporte suficiente, no vas a tener cómo pagar eso. Ahí lo dejo para que Enrique pueda despacharse, porque el libro de Petete es más ilustrado sobre el tema. Bueno, antes concuerdo plenamente que educación, ciencia y tecnología es quizás otro de los elementos claves de ese modelo explicado en diferentes experiencias asiáticas. Que aquí sí tendríamos que mirar, porque hablaban ustedes de la meritocracia, hablaba Carlos, ¿verdad? Aquí, ¿cómo va a haber meritocracia si los propios profesores no aceptan la meritocracia para ellos? ¿No? El que no predica con el ejemplo no va a liderar nada. Entonces ahí tenemos que hacer un cambio sustantivo. Pero yendo a la infraestructura, efectivamente, la falta de conectividad es uno de los problemas sustantivos claves del Perú. Primero, las hidrovías. Efectivamente, las hidrovías se pararon porque algunas ONGs alimentaron a las comunidades nativas para que, invocando el convenio 169 de la OIT, pues tuvieran ellas que decir previamente a dar su autorización para que pudieran desarrollarse la gestión de hidrovías, que tiene toda una tecnología, no solo en América, Brasil, etcétera, sino en Asia, en Europa, en Estados Unidos. Ya, los ríos son un camino de comercio, de producción y de competitividad, claro. La buena noticia que quiero darles es que hace 2 o 3 semanas se llevó el primer container piloto por un sistema multimodal brasilero. Llegó de la zona de Amazonas, capital Manaus, atravesó el Amazonas, entró al Marañón y entró luego digamos, a la zona de Yurimaguas, ¿no? Donde hay un puerto que se llama Nueva Reforma. Y lo bueno de este puerto, que no solamente tiene las condiciones de atraque, de dragado, etcétera, sino que tiene una grúa portacontenedores. Entonces, aún con esta complejidad que significa que el buque o la chata o quien sea viene por el río, ¿no es cierto? Llega a Yurimaguas, ¿no? Y de ahí va por la isla norte, con 900 kilómetros, un poco menos, y llega a Paita, ¿no? Ahí podría ya hacerse el transbordo marítimo o por cabotaje llegar a Chancay o Callao, si es el caso, depende, ¿no? De verdad que ya tenemos una ruta multimodal conectada con Brasil, pero hay algunos detalles que hay que superar. Primero, este ha sido un piloto, por supuesto que hay brasileños interesados en este tema, pero Brasil es un país muy cerrado, ¿no? Y una de las características que tiene es que sus agrupaciones sindicales son muy fuertes. Hablan poco, pero tienen mucho poder. Y una de ellas es la de los prácticos brasileños. Los prácticos brasileños han logrado que no haya ninguna posibilidad de que un práctico que no sea brasileño maniobre en los ríos. Y eso genera pues un sobrecosto, en fin, una serie de circunstancias que habrá que superar. Y yo más bien creo que la oportunidad se presenta porque Brasil es el más interesado en llegar a Chancay. Claro, claro. Entonces, para que eso se produzca, yo diría que hay que ponerle algunas condiciones en una estrategia inteligente, por supuesto, condiciones que tengan en cuenta los intereses de nuestro país y también sean sensatas, ¿no? Una primera es que el tren vaya por la ruta que nosotros decimos, la ruta que sea no solamente la económicamente más factible, sino la que integre a más pueblos en el camino, para que también sea un ferrocarril que lleve personas y no solamente carga. Y allí
yo me adelanto a decir que los impactos ambientales que hay que hacer y los tiempos van a terminar finalmente orientando el esfuerzo a que el tren venga, porque hay varias alternativas. Los peruanos queremos, un grupo de peruanos quiere que venga de Cruzeiro do Sul, que venga hacia Pucallpa y de Pucallpa baje, otros quieren la ruta del norte. Brasil es muy grande, pues tiene varias fronteras con el otro. Pero creo que la que al final los números y el sentido común van a lograr ciertamente un consenso es que venga por la ruta sur. Y venga por la ruta sur precisamente aprovechando el trazo que ya tiene la interoceánica, porque ya tiene estudios de impacto ambiental, ya digamos ese aspecto ya se manejó, ya de alguna manera está establecido. El impacto ya se produjo, en otras palabras, ¿no es cierto? Y esto puede ser muy interesante por muchas razones. Pero, contestando a Carlos, yo creo que, y también al otro Carlos, cuando habló al principio de que el Perú era un país muy ferrocarrilero en el siglo XIX y principio del siglo XX, yo no sé en qué momento empezó esta idea de que la carretera era mejor que el ferrocarril. En todo caso, tendrían que ser complementarios. Pero una carretera bien mantenida dura 10 años, con mantenimiento periódico y mantenimiento mayor a los 10 años. A los 10 años hay que rehabilitarla, o hay que ampliarla, o hay que mejorarla. En fin. Un tren bien mantenido dura más de 100 años. Hay una primera diferencia importante en la vida útil del proyecto. Segundo elemento, el tren tiene un impacto, en la trocha para el tren es muchísimo menos o muchísimo más angosta, ¿no?, que la trocha que tienes que abrir para una carretera, lo cual también tiene un alto componente ambiental que hay que considerar. Buena parte de la tecnología de ferrocarriles ahora ya tiene un componente sostenible también, ese es otro elemento, pero además yo le pongo uno que no está en el texto, pero que a mí me encanta decirlo. Como he estado muy cerca de las carreteras, apenas tú pones una, yo aprendí como ministro de Vivienda una cosa, tú pones un tanque de agua y ya has, digamos, censado a todos los beneficiarios, ya están todos. Pero tú pones el tanque de agua y apenas lo pones mientras lo estás construyendo, aparece una asociación de beneficiarios de no incorporados en la asociación. Porque lógicamente si hay agua, yo quiero ir ahí junto con el agua, es una cosa de sentido común, pero que, digamos, en la práctica se produce. No, siempre hay los que protestan. ¿Por qué? Porque no están. ¿Es cierto? Bueno, la gente necesitaba. Y yo aprendí en transportes que un tren viene con quitar la batería, o quitar el batería. Y los trenes que surgieron, que ustedes han mencionado, excepto los urbanos en línea de edad, todos tenían una vinculación productiva. Y así debe ser. Y el tren bioceánico tiene sentido en la medida que la carga brasilera justifique esa tremenda inversión que se estima, por lo menos debe ser una cifra mucho mayor, pero en 100.000 millones de dólares. Son las cifras iniciales que se están manejando. Pero si tú sumas la carga que tiene Brasil para poner en ese desarrollo ferroviario, pues, lógicamente el proyecto va a dar números verdes. Pero lo otro que digo es que el tren, a diferencia de la carretera, no para en todo sitio, solo para en las estaciones. Por lo tanto, no hay ningún incentivo para que la empresa que lava carros o el otro que quiere poner su bodega o su restaurante o el que quiere poner su hotel o lo que sea, se ponga al costado de la línea ferroviaria, porque el tren nunca va a parar ahí. El tren va a parar en la estación. En la carretera no pasa eso. Cuando hicimos la Interoceánica Sur, antes de inaugurar ya teníamos invasores al lado del derecho de vía, porque por cierto en el Perú no se respeta. La ley establece que debe haber un derecho de vía a la derecha y a la izquierda para lograr en el futuro hacer autopistas donde hoy habrá solamente una carretera. Pero siempre hay que expropiar a los que están pegaditos a la pista. ¿Por qué? Porque los alcaldes dieron título de propiedad allí en el derecho de vía. Y ese es un tema que hay que cambiar. Pero claramente yo creo que se van a dar posibilidades para recuperar el desarrollo ferroviario que tenemos. Y como Dios es peruano, ya nos dio unos trenes usados de California, que en realidad mucha gente no le gusta, pero que en realidad
van a ser el primer tren de cercanías que va a tener Lima, allá. Porque se puede montar sobre la línea de ferrocarril central, les hacen un overhaul que están haciendo algunos de los componentes y van a traer solo de ida, esperan, y de regreso, porque no hay el proyecto mayor que implica hacer una otra línea de ferrocarril, las estaciones y la seguridad y las vías en los cruces también hay que hacer a nivel o subiendo, hay que hacer cruces para los autos. Pero mi impresión es que en los próximos 50 años el Perú va a tener una recuperación muy importante en el aspecto ferrocarrilero, no solo por las razones que estoy diciendo, sino porque la carga va a estar ahí diciendo quiero ir por el ferrocarril. Entonces, ahora lo inteligente es decir, ok, Brasil, vamos a apoyarte, ok, China, vamos a participar. Pero en primer lugar, no me hagan como la interoceánica. La interoceánica ya conecta a Brasil por el sur y multimodalmente por el norte, pero todo el pago lo hemos hecho nosotros. Ni un real brasileño, ni uno. Solo la sonrisa en la idea de la inauguración, nada más. O sea que venga también con su financiamiento bajo el brazo. Segundo, el recorrido, vamos a poner el interés peruano ahí, integración de nuestros departamentos, de nuestras regiones. Tercero, Brasil, no sea malo, pues. Ya que te estoy ayudando, que tu carga vaya 10, 12 días menos, no sé cuántos, con los costos menores que vas a tener, ábreme tu mercado, porque está bien cerrado por los productos peruanos, hasta ahora, ¿no? Segundo o tercero, rómpeme todas tus limitaciones para hacer las rutas aéreas de diferentes libertades. Yo para ir al Acre, que está aquí en la frontera con Madre de Dios, me tengo que ir a Sao Paulo. En otras palabras, me tengo que ir hacia acá para poder terminar aquí. O sea, tengo que tomar un vuelo a Sao Paulo o a Río de Janeiro, ¿no es cierto? Y de allí me tengo que volver hacia Perú para poder llegar a Rondonia, a Portobelo en Rondonia o llegar al Acre, ¿no? Eso no tiene sentido. ¿Y por qué? Porque no nos dejan hacer rutas directas en Brasil. Y lo otro, los prácticos. Pero hay una lista bien grande que tiene Brasil de temas de economía cerrada. Esta es nuestra oportunidad. Pero yo soy un gran partidario de los ferrocarriles. Y creo que los costos y el monto de las inversiones en este escenario que hemos estado dibujando, ¿no? Hay que mirarlos no solamente en el sentido de son importantes, por supuesto, sino en el sentido prospectivo. Es más barato hacer una obra desde ahora de esta envergadura que decir no tengo plata y que pasen 20 años y que luego digamos, de todas maneras ahora lo tenemos que hacer, ¿no? Pienso así, no creo que deben asustarnos los grandes números, porque si logramos poner en valor esto que hemos conversado, tendremos otra experiencia que no será exactamente de los países asiáticos, pero sí tendremos resultados que finalmente beneficiarán a todos. Gracias, Enrique. ¿Quién mejor que tú para darnos cierre, ¿no? Justo sobre el tema de vías y líneas férreas. Llegamos a la tristeza de cada programa, ¿no? Y arranca siempre un poco suave y cuando llegamos al momento más interesante, el tiempo lamentablemente no nos apremia y llegamos al final del programa, ¿no? Una gran sesión, muchas gracias, doctor Aquino, por estar el día de hoy, ¿no? Veo que está flanqueado por osos pandas, ¿no? Lo tienen apuntando de todos lados. Pero bueno, muchas gracias. Estoy seguro que nos podrá acompañar en una próxima sesión. Eso ya todo por nuestra parte. Espero que les haya gustado mucho el programa, ¿no? Y pueden seguirnos en nuestras redes. Estamos activos en YouTube, TikTok. Muchas gracias en TikTok. Ya llegamos a los 10.000 seguidores. En apenas 2 meses vamos. O sea, estamos yendo espectacular. Ya todo por nuestra parte. Y si tienen alguna duda, comentario, algún tema a proponer, lo pueden escribir en la caja de comentarios. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Enrique. Saludos.